La primera vez que me acosté con Javier fue en el baño de la oficina, un jueves a las 10:12 de la mañana. Sí, lo sé. Suena asqueroso, barato, y completamente fuera de lugar. Lo fue. Pero no me arrepiento. No voy a justificarlo. Tampoco soy de esas que se esconde detrás del mi marido no me valoraba o me sentía sola. La verdad es que me sentía viva. Por primera vez en años, alguien me miraba como si yo no fuese invisible. Y eso, por muy cutre que suene, me enganchó más que cualquier excusa. Todo empezó con una reunión absurda de recursos humanos sobre la mejora del ambiente laboral. Javier se sentó frente a mí, cruzó las piernas, y me sonrió como si ya supiera algo que yo aún no. Yo pensé que era uno más de esos que juegan a ser encantadores con todo el mundo. Pero no. Conmigo fue distinto. Me buscaba. Me medía. Y yo, como una idiota, le seguí el juego. Ese jueves, después de una broma tonta y un cruce de miradas que duró medio segundo más de lo correcto, nos levantamos casi al mismo tiempo de la sala. Yo iba al baño. Él, según dijo, también. Cuando abrí la puerta, él ya estaba detrás. No me dio tiempo a pensar. Cerró con pestillo, me empujó contra la pared con una seguridad que no le había visto a ningún hombre en años, y me besó como si el mundo se acabara ahí. Y yo no hice nada para detenerlo. No fue romántico. Ni siquiera cómodo. Pero fue adictivo. Nos reímos después, como dos críos haciendo una travesura estúpida. Nos arreglamos, salimos por separado, y seguimos como si nada. Esa fue la primera vez. Y no fue la última. Durante semanas jugué a ser dos personas. Laura, la mujer de Rubén, la de la casa ordenada, las cenas de los miércoles y los paseos de domingo. Y Laura, la otra, la que se subía la falda en un parking a mediodía, o fingía llamadas de trabajo para escaparse a un hotel. Sabía que esto no podía durar. Sabía que algo iba a explotar. Pero nunca imaginé cómo Rubén se iba a enterar. Ni lo que vendría después. Rubén se enteró de todo en la boda de su prima. No fue por un mensaje en mi móvil, ni por alguna conversación que escuchó por casualidad. Fue porque, por primera vez en muchos años, él me vio de verdad. Me vio cuando yo creía que no me estaba mirando. Y eso fue lo que lo destrozó. La boda era en Zaragoza, un sábado por la tarde, de esas celebraciones grandes con familia que no ves nunca, primos lejanos y mesas interminables con vino barato. Yo no quería ir, le dije que estaba agotada, que tenía mucho trabajo atrasado en la oficina, pero insistió tanto que al final cedí. Me puse un vestido azul oscuro que hacía tiempo no usaba, uno que Rubén siempre decía que me quedaba bien. Pero esa vez no me lo dijo. Solo me miró, asintió y salimos en silencio. El trayecto en coche fue largo, sin música, con conversaciones superficiales sobre la autopista y el clima. Era como si ya supiera algo, o al menos sospechara, pero sin tener claro el qué. En la boda, él se mezcló con sus primos, yo me senté en una mesa con desconocidos, todos más jóvenes. No me importó. Estaba inquieta, como si algo fuera a pasar y no pudiera evitarlo. Y pasó. Javier estaba allí. No por casualidad. Él también conocía a los novios, era amigo del primo del novio o algo así, no importaba. Cuando lo vi llegar sentí un calor extraño, una mezcla de susto y deseo. Me acerqué a saludarlo con una sonrisa tonta que no pude controlar. Él, confiado como siempre, me cogió de la cintura con disimulo y me susurró algo al oído. No recuerdo qué dijo, solo que me hizo reír. Rubén nos estaba mirando desde lejos. Durante la cena, intenté disimular. Javier y yo intercambiamos miradas, alguna sonrisa contenida, pero nada que pudiera considerarse evidente. Aún así, Rubén no apartaba los ojos.
No hablaba, no comía, no bebía. Solo miraba. Yo fingía normalidad, pero notaba cómo se le tensaba la mandíbula cada vez que Javier se acercaba a hablar con algún grupo cercano. En un momento dado, me levanté para ir al baño. Javier hizo lo mismo. Caminamos por separado, pero nos encontramos en el pasillo. Nos metimos en una de esas salas de eventos vacías y nos besamos como si nadie más existiera. Fue rápido, torpe y lleno de miedo, pero lo hicimos. Salimos como si nada, en direcciones opuestas. Volví a mi mesa intentando mantener la compostura. Rubén ya no estaba allí. Pensé que se había ido a fumar o a dar una vuelta, pero pasaron 20, 30 minutos y nada. Empecé a inquietarme. Lo busqué por el salón, luego por el exterior del local, incluso llamé a su móvil. No contestaba. Me empezó a temblar el pulso. Entonces lo vi. Estaba en el coche, en el aparcamiento, sentado al volante, con la puerta abierta. Me acerqué lentamente. Al llegar, no me miró. Tenía los ojos en el suelo, quieto, sin expresión. Me paré a su lado sin saber qué decir. ¿Te lo estás tirando?, preguntó sin levantar la vista. Sentí que me congelaba por dentro. No lo había escuchado hablar con esa voz nunca. No era ira. Era otra cosa. Una mezcla de decepción y certeza. Rubén, no es el momento para esto. ¿Te lo estás tirando, Laura? No contesté. No sabía cómo hacerlo. Era inútil negar algo que ya estaba en el aire, que olía en mi ropa, en mi piel. Él lo sabía. Yo lo sabía. Todos los silencios de los últimos meses, las excusas, las escapadas, las risas falsas. Todo había llevado a ese momento. Bajó del coche sin mirarme, dio la vuelta y se apoyó en el maletero. Pensé que era yo el que se estaba volviendo loco. Que eras tú la que estaba rara porque yo no estaba haciendo suficiente. Creí que estaba fallando como marido. Empecé a pensar en terapia, en vacaciones juntos, hasta en volver a hacer esas mierdas de cenas románticas de aniversario. Pero claro, todo esto era otra cosa. Quise tocarle el brazo, decirle algo que arreglara el momento, pero me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Estaba roto. Y no por lo que hicimos Javier y yo, sino porque yo, su mujer, no fui capaz de elegirle a él cuando todavía podía hacerlo. ¿Desde cuándo?, preguntó sin emoción. Un mes, mentí. ¿Cuántas veces? Rubén, por favor. ¿Cuántas? No lo sé. 4, 5. ¿Y pensaba seguir? Me quedé en silencio. Esa era la única respuesta honesta que podía darle. Él asintió, se frotó la cara con ambas manos y se volvió a meter en el coche. Me miró por primera vez en toda la noche. Sus ojos no tenían lágrimas, ni furia, ni reproche. Solo cansancio. No quiero volver contigo a casa, dijo antes de arrancar. Y se fue. Así. Sin gritos, sin insultos. Solo con un adiós cargado de una tristeza que me partió en dos. Volví a la boda como un fantasma. No comí, no hablé, no bailé. Javier intentó acercarse, pero lo aparté. No quería verlo. No quería a nadie. Me encerré en el baño del restaurante, me senté en el suelo frío y me quedé allí casi una hora, sin llorar. No por orgullo, sino porque no me salían las lágrimas. Aquella fue la última noche que dormimos bajo el mismo techo. Y yo sabía que, aunque él no lo dijera, ya estaba planeando cómo vengarse. Rubén no era de los que simplemente se iban. Él iba a devolver el golpe. Y yo, en el fondo, sabía que me lo merecía. No nos vimos ni hablamos durante 3 días después de la boda.
Yo intenté llamarlo el domingo por la noche, luego el lunes al salir del trabajo y otra vez el martes por la mañana. No contestó. Tampoco respondió los mensajes. Su coche no estaba en casa y, aunque algunas de sus cosas seguían en el armario, me di cuenta de que había vaciado los cajones más personales. El martes por la noche apareció de repente, sin avisar. Yo estaba en la cocina, con una copa de vino que apenas había tocado. Entró, dejó las llaves sobre la mesa y se sentó frente a mí sin decir una sola palabra durante más de un minuto. Yo esperaba un grito, una pregunta, una escena, cualquier cosa que encajara con la situación. Pero Rubén solo me miraba, con una tranquilidad que me ponía más nerviosa que si hubiera explotado desde el primer momento. Lo miré fijamente. Me preparé para cualquier cosa. ¿Por qué, Laura? Fue lo primero que dijo, sin levantar la voz. No sabía qué contestar. No tenía una respuesta clara, ni un discurso armado. Sabía que iba a llegar este momento, pero cuando ocurre, todo lo que habías ensayado en tu cabeza desaparece. Intenté ordenar mis ideas, pero solo logré tartamudear una excusa torpe. No lo planeé, solo pasó, no estaba buscando nada. ¿No estabas buscando nada? Repitió, ahora sí con un tono más duro, ¿y te lo follaste en el baño de una boda familiar? ¿Eso fue un accidente? Me quedé callada. Sabía que cualquier cosa que dijera solo iba a empeorar las cosas. Y también sabía que Rubén no necesitaba que yo le explicara los hechos, porque ya lo sabía. Necesitaba otra cosa, aunque yo aún no entendía qué. ¿Cuánto tiempo llevabas viéndote con él? Un par de meses. ¿Y cuántas veces pasó? No lo sé exactamente. ¿No lo sabes? No lo contaba, Rubén. Se rió, pero no de forma divertida. Fue una risa seca, cortante, de esas que no salen del estómago, sino de la garganta. ¿Te enamoraste de él? Negué con la cabeza, aunque no estaba del todo segura de la respuesta. No lo sé. No creo. Fue otra cosa. ¿Otra cosa como qué? No sé, me sentía distinta. Me hacía sentir deseada. Escuchada. No sé cómo explicarlo. Rubén se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro de la cocina. Tomó mi copa de vino, la olió, y luego la dejó sobre la encimera sin beber. Luego se volvió hacia mí y me clavó la mirada como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Tú crees que yo no te he deseado? ¿Que no he querido escucharte? ¿Tú sabes las veces que me he callado lo que sentía solo por no molestarte? Por no hacerte sentir que algo iba mal. Yo también sentía que algo iba mal, Rubén. Pero no sabía cómo hablarlo contigo. Te fuiste cerrando. Yo me cerré. Sí. No hablabas, no preguntabas, no me tocabas. Y en vez de hablarlo, te abriste de piernas para otro. Muy bien. El golpe de sus palabras me sacudió más que cualquier grito. Fue directo, brutal y merecido. Me dieron ganas de gritarle que no era tan simple, que no todo era blanco o negro, que había matices, dudas, soledades compartidas, pero todo eso sonaba a excusas en mi cabeza. Y él no quería oírlas. Ni yo quería decirlas. Ya era tarde. ¿Sigues viéndolo? No. Después de la boda no volví a hablar con él. ¿Porque me viste destruido o porque él no te llamó? Porque no quiero seguir con eso. Porque fue un error. ¿Un error que repetiste varias veces? Sí. Y lo siento. No sabes cuánto. Rubén se apoyó en la pared, cruzó los brazos y bajó la mirada. Parecía cansado, como si ya no le quedaran fuerzas para seguir hablando. Yo me acerqué despacio, queriendo tocarle el brazo, pero me apartó con un leve movimiento.
¿Tú sabes lo que se siente enterarte delante de todos? Me dijo en voz baja, casi como si hablara solo. Estabas ahí, a metros de mí, y yo veía tu cara cuando lo mirabas. Vi cómo te reías, cómo se te iluminaban los ojos. Yo te miraba desde la mesa, sabiendo que estabas conmigo por compromiso, por rutina, porque te daba pereza romperlo todo. Y aún así no hice nada. Me quedé quieto. Como un idiota. Porque pensé que tal vez, si no decía nada, lo olvidarías. Pero lo hiciste delante de mí. Ni siquiera tuviste la decencia de esperar a que acabara la noche. No supe cómo frenarlo. Claro que lo supiste. Lo que no quisiste fue hacerlo. Me quedé callada. No podía rebatir eso. ¿Qué quieres que haga, Rubén? Nada. Solo quería escucharte decirlo. ¿Y ahora qué? Ya lo verás. Se giró, subió las escaleras, y se encerró en la habitación. Me quedé sola en la cocina, mirando la copa medio llena, con el corazón latiendo como si estuviera a punto de salirse. No sabía qué venía después, pero tenía claro que la venganza no tardaría. Y que cuando llegara, me iba a doler más de lo que yo había imaginado. No volvió a dormir en nuestra cama. Durante los días siguientes, Rubén se instaló en el cuarto de invitados. No hubo más discusiones, ni reclamos, ni siquiera miradas. Vivíamos en la misma casa, pero era como si fuésemos dos desconocidos compartiendo un espacio por obligación. Yo intentaba iniciar alguna conversación cada noche, preguntando cosas mínimas, pero él respondía solo con monosílabos o asentía en silencio. Me dolía más que cualquier grito. El jueves, al volver del trabajo, noté que faltaba su ordenador, sus papeles, parte de su ropa, su cepillo de dientes. El cuarto de invitados estaba casi vacío. No había dejado una nota ni un mensaje. No respondía a mis llamadas. Me pasó por la cabeza que se había ido a casa de sus padres, pero después supe que no. Me enteré de dónde estaba por pura casualidad. El sábado fui al supermercado y, mientras pagaba en caja, vi a Clara, una compañera de trabajo suya. Nos saludamos con cortesía, pero su cara me miró con lástima. Me preguntó si Rubén estaba mejor. No entendía a qué se refería y fingí que sí, que todo iba bien. Me dijo que lo había visto en el despacho nuevo que le habían montado en el coworking que su empresa alquila en el centro. Me quedé helada. Rubén había montado una oficina fuera de casa, sin decirme una palabra. Esa misma tarde, fui hasta allí. No tenía la menor intención de montar una escena, solo necesitaba saber qué estaba pasando, si realmente se había ido para siempre o solo era una reacción temporal. Al llegar, lo vi salir del edificio, hablando con una mujer. No era guapa ni llamativa, pero se notaba que se llevaban bien. Ella se reía con soltura, él también. Los observé desde la esquina, sin moverme. No hizo falta nada más. Me di cuenta de que Rubén no solo se había ido físicamente. Se había ido de verdad. Esa noche, a las 3 de la madrugada, me llegó un correo suyo. El asunto decía, contrato. Abrí el archivo adjunto. Era un documento que parecía un preacuerdo de separación. No era oficial, no estaba firmado por abogados, pero sí tenía todos los puntos claros, cómo íbamos a dividir los bienes, los horarios del piso hasta que uno de los dos se mudara, cómo íbamos a manejar las cuentas comunes. Al final del texto, una frase, no quiero hablar de esto en persona. Si estás de acuerdo, lo firmamos y seguimos. Si no, manda tus condiciones. Sentí una rabia sorda y una humillación que me quemaba por dentro. No me estaba dando ni el derecho al diálogo. Me estaba dejando fuera de todo, como si yo no existiera más que como parte de una lista de bienes. Le respondí con un simple, déjame procesarlo. Ni gracias ni explicación.
Solo eso. La verdadera venganza llegó unos días después. El lunes siguiente, al llegar al trabajo, sentí miradas extrañas. Algunas compañeras me evitaron, otros me saludaban con cierta incomodidad. No entendía nada. Fui al despacho y, al abrir el correo corporativo, lo vi. Un archivo enviado desde una cuenta anónima, sin cuerpo de mensaje. Era un documento PDF, y en él, había capturas de pantalla de conversaciones entre Javier y yo. No las que yo recordaba. Eran más explícitas, más crudas. Había también capturas de un par de correos que le había enviado desde mi cuenta personal, con detalles que me hacían parecer a alguien completamente diferente. Más abajo, fotos nuestras saliendo de un hotel. Las fechas coincidían con días laborables. Todo estaba organizado por meses, con comentarios al margen. Desvía fondos de tiempo laboral para encuentros personales. Utiliza recursos de la empresa para fines ajenos. Lo peor fue la última página, una lista de personas con las que, supuestamente, Javier también había estado. Todo muy bien armado. Un escándalo armado a la perfección. Me llamaron de recursos humanos a las 2 horas. Me preguntaron si conocía el archivo. Me preguntaron si lo que decía era cierto. Me ofrecieron la oportunidad de renunciar voluntariamente antes de iniciar una investigación formal. No pude ni hablar. Solo asentí y pedí tiempo. Salí del edificio sin decir nada a nadie. Al llegar a casa, me senté en el sofá con el portátil en las rodillas. No tenía pruebas, pero sabía perfectamente que había sido él. Solo Rubén podía tener acceso a mis correos personales. Solo él podía saber cómo armar algo así con ese nivel de detalle. Durante años había trabajado gestionando información confidencial para su empresa. Sabía cómo moverse, cómo cubrirse. Y ahora había usado todo ese conocimiento contra mí. No me denunció. No me expuso públicamente. Solo me empujó suavemente a la ruina personal y profesional, sin necesidad de ensuciarse las manos. Me dejó sin trabajo, sin dignidad, sin excusas. Esa fue su forma de devolverme el golpe. Y funcionó. Porque no dolió como una cachetada. Dolió como un vacío que no se llena, como una puerta cerrada que sabes que ya nunca se abrirá. Y mientras todo eso pasaba, él seguía con su vida como si nada. Publicaba fotos con amigos, compartía artículos sobre productividad en LinkedIn, incluso publicó una reflexión sobre reinventarse después de un cambio radical. Yo me quedé en casa, sin saber si debía llorar, gritar o pedir perdón otra vez. Pero ya no quedaba nadie para escucharme. La venganza de Rubén no fue un ataque. Fue una desaparición. Me borró de su vida con la misma calma con la que uno borra un archivo del escritorio. Y yo no podía hacer nada para evitarlo. Pasaron 3 semanas sin saber nada de Rubén. No mensajes, ni correos, ni llamadas. Mi nombre dejó de existir para él. Yo, mientras tanto, intentaba recomponer algo de lo que quedaba. Solicité trabajos, actualicé el currículum, hice entrevistas que no llevaban a ninguna parte. Algunos contactos dejaron de contestarme, otros me daban excusas amables para no recomendarme. Era evidente que lo del correo en la oficina había hecho ruido, aunque nadie dijera nada directamente. Me mudé al piso de mi hermana por unos días, mientras decidía qué hacer con el piso que compartíamos. No tenía fuerzas para pelearlo, y en el fondo, sabía que él no quería quedarse con el lugar, sino vaciarlo de todo lo que le recordara a mí. Una tarde, mientras revisaba correos en la sala, recibí una notificación, una transferencia bancaria de parte de Rubén con el concepto por los gastos pendientes del mes. Era una cantidad exacta, ni un céntimo de más. Le respondí con un mensaje simple: ¿podemos hablar? No esperaba respuesta, pero llegó 3 horas después. Mañana, a las 18,
en el café de siempre. Esa noche no dormí. Repasé todo lo que podía decir, todo lo que no debía, todo lo que imaginaba que él podía soltar de golpe. Llegué al café media hora antes. Pedí agua, que ni toqué. Cuando entró, lo reconocí al instante, aunque se veía diferente. Más delgado, más serio, pero con una tranquilidad que no recordaba haberle visto en años. Se sentó frente a mí, pidió un café, y no dijo nada hasta que le trajeron la taza. ¿Qué querías decirme? No había saludo, ni interés por cómo estaba. Solo eso. Directo. Como un trámite. Quiero entender qué va a pasar ahora. Ya está todo claro en el documento que te mandé. No hablo solo de lo legal. Quiero saber si hay algo más que quieras decirme. Algo que no esté escrito. Rubén miró por la ventana un segundo y luego me miró fijo. ¿Tú quieres saber cómo me siento? Sí. Aunque me duela. Muy bien. Me siento como un idiota. Como alguien que invirtió todo en una persona que ya no estaba ahí desde hace mucho. Me siento traicionado, pero más que nada, me siento libre. Y eso es lo que más me sorprende. ¿Libre de qué? De fingir que lo nuestro funcionaba. De intentar salvar algo que tú ya habías tirado por la borda. Me pasé meses pensando que si cambiaba algo, si hacía más esfuerzo, si hablaba menos o hablaba más, podía arreglarlo. Pero la verdad es que tú ya no querías estar conmigo. Lo acepto. Lo entendí tarde, pero lo acepto ahora. Nunca quise hacerte daño, Rubén. De verdad. Pero lo hiciste. Y no una vez. Muchas. Y no solo con él. Me fallaste como pareja. Me hiciste sentir que el problema era mío. Que era yo el que no sabía darte lo que necesitabas. Y te lo digo sin rabia. Ya no la tengo. Me la saqué. Solo quiero que sepas que tu forma de irte fue mucho peor que si me hubieras dicho un día que ya no me querías y te ibas con las maletas. No me fui. No del todo. Peor aún. Porque te quedaste mientras me reemplazabas por otro. No supe qué decir. Me callé. Él siguió hablando, con la misma calma fría que había traído desde el principio. No voy a destruirte. No tengo esa necesidad. Lo que hice fue protegerme. Y asegurarme de que entendieras lo que habías roto. Nada más. No voy a humillarte públicamente, ni voy a contarle esto a tus padres, ni a tu hermana. No me interesa. Solo quiero que firmemos los papeles, que resolvamos lo del piso, y cada uno siga su camino. ¿No quieres hablar de nosotros? ¿Nosotros? Ya no hay nosotros, Laura. Hay lo que quedó. Y eso no se reconstruye. No después de lo que pasó. Tal vez en otro universo donde las cosas se dicen a tiempo, donde el respeto se mantiene, donde uno no cruza ciertas líneas, podríamos haber tenido una segunda oportunidad. Pero en este no. En este estamos rotos. Y no tengo la menor intención de juntar los pedazos. Respiré hondo. Aguanté las ganas de pedirle otra oportunidad. De suplicar. No porque pensara que funcionaría, sino porque era la única forma de no irme con las manos vacías. Pero no lo hice. Solo asentí, bajé la mirada, y pregunté lo único que me quedaba por saber. ¿Estás con alguien? Eso ya no es asunto tuyo. Tienes razón. Se levantó, dejó un billete sobre la mesa y se acomodó la chaqueta. Te deseo que encuentres algo que te haga bien. Pero no me busques más. No te voy a responder. Se fue sin mirar atrás. Yo me quedé en la mesa un rato, sin tocar la copa de agua, con el pecho pesado y las manos frías. Salí del café sin rumbo,
con la sensación de haber perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido a la única persona que, incluso en los peores momentos, siempre me había tratado con respeto. Y ahora yo era solo un hombre que no debía marcarse nunca más. Volví al piso por última vez una semana después de aquella conversación. Rubén no estaba y ya había retirado todas sus cosas. No quedaba nada suyo en los armarios, ni en los cajones, ni siquiera en el baño. Había dejado todo limpio, ordenado y sin señales de que alguna vez hubiéramos vivido juntos. En la mesa del comedor encontré una carpeta con los documentos del acuerdo, una pluma y una nota escrita con su letra. Cuando firmes, deja la copia aquí. No es necesario que me avises. Me senté, leí cada hoja con atención, revisé punto por punto aunque ya sabía lo que decía. Nada me sorprendió. Era justo. Incluso generoso. No había castigo económico, no había venganza legal. Solo una división de bienes clara, sin discusiones ni amenazas. Firmé, guardé la copia que me correspondía, dejé la otra en la carpeta y me senté en el sofá por un rato, sin mirar el reloj, sin pensar en nada específico. No lloré. Tampoco sentí alivio. Solo una sensación rara de vacío, como si ya no hubiera nada más que esperar. Al día siguiente fui a la inmobiliaria y firmé los papeles para entregar el piso. No quise venderlo, ni quedármelo. Lo dejé todo, con tal de cerrar esa etapa de una vez. Me mudé a un pequeño apartamento en el barrio de Ruzafa. Nada especial, pero suficiente para estar sola, sin ruido, sin recuerdos. Empecé a trabajar en una gestoría gracias a un contacto lejano que todavía confiaba en mí. El sueldo era más bajo, el puesto más básico, pero agradecí tener algo que hacer cada día. No hablaba con casi nadie. No salía con amigas, no usaba redes sociales. No porque me avergonzara, sino porque ya no tenía energía para fingir que todo estaba bien. Me limité a seguir adelante, un día tras otro, sin aspiraciones, sin proyectos. Durante los primeros meses me pregunté muchas veces en qué momento exacto empezó todo a desmoronarse. No el día que besé a Javier, ni cuando Rubén me descubrió, sino antes. Mucho antes. Tal vez fue cuando dejamos de tocarnos sin que hubiera un motivo, cuando las conversaciones se volvieron mecánicas, cuando las cenas se llenaron de silencios y las mañanas de prisas. Me di cuenta de que la traición no fue solo lo que yo hice. También fue lo que dejamos de hacer los dos. No lo digo para justificarme, ni para compartir la culpa. Lo digo porque es la verdad. Yo fallé, sí, pero él también dejó de mirar, de preguntar, de insistir cuando algo ya no funcionaba. La diferencia es que él no cruzó la línea. Yo sí. Y ese fue el punto de no retorno. Javier me escribió 2 veces. No le respondí. No porque me sintiera moralmente superior, sino porque entendí que él solo fue una vía de escape, un error que me ayudó a romper algo que ya estaba roto por dentro. No sentía nada por él. Ni rabia, ni pena, ni deseo. Solo indiferencia. No quise repetir esa historia. No volví a involucrarme con nadie. Ni siquiera me interesaba tener sexo o compartir cama. Necesitaba entender quién era yo sin Rubén, sin pareja, sin justificaciones. Y me costó más de lo que pensaba. Me enfrenté a versiones de mí que no conocía, algunas débiles, otras frías, otras duras. Aprendí a hacer cosas que antes nunca hacía sola, salir a cenar, ir al cine, pedir un vino sin sentir que me miraban raro por estar sin compañía. Al principio dolía, luego se volvió rutina, y más tarde descubrí que no era tan malo. Una tarde de marzo, casi un año después de todo, me encontré con Rubén en la calle Colón. Él venía con una mujer, iban de la mano. Me vio, la soltó discretamente y se acercó solo. Nos saludamos con un gesto leve, sin tensión. No había odio.
tampoco nostalgia. Solo un reconocimiento mutuo de que compartimos una historia y que ahora éramos extraños con un pasado en común. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Me dijo que esperaba que me fuera mejor. Le agradecí. No hablamos más. No era necesario. Se despidió y volvió con ella. Yo seguí caminando sin girarme. A veces me preguntan si me arrepiento. La respuesta no es sencilla. Me arrepiento del daño que hice, de la forma en que lo hice, de haberme callado cuando debía hablar. Me arrepiento de no haber cuidado algo que, aunque ya estaba desgastado, merecía al menos un cierre limpio. Pero no me arrepiento de haber enfrentado las consecuencias. No me escondí, no culpé a otros, no busqué excusas baratas. Asumí todo, paso a paso, con todas las pérdidas que eso implicó. Y aprendí. No hay redención en eso. No hay premio por ser honesta cuando ya has fallado. Solo hay una vida distinta, menos cómoda, pero más consciente. Ahora vivo con menos cosas, menos gente, menos ruido. A veces extraño la vida de antes, pero no al punto de querer volver. Rubén me enseñó muchas cosas, incluso en la forma en que se fue. Aprendí que el respeto no se pide, se demuestra. Que el amor sin honestidad es solo un hábito. Que cuando uno miente, no solo rompe al otro, también se rompe a sí mismo. No me convertí en mejor persona después de todo esto. Pero sí me volví a alguien más clara, más directa, más real. Y eso, al menos para mí, ya es algo.